Aquí tenéis una pequeña vista de mi balcón con todos los árboles sobre el campo o banco de cultivo. Y este es un ventanal que siempre observo y tengo abierto, ya que tengo que dejar pasar un poco de luz para mis plantas de interior. Este ejemplar en concreto se encuentra a 50 centímetros de la luz del ventanal. Por ello hemos de ver y comprobar la influencia de la luz. Esto en cultivos se llama periodo de luz o fotoperiodo. Y esta otra portulacaria se encuentra a 3 metros de distancia del ventanal. Se va a regar la planta anterior y esta planta al mismo tiempo, solo que hemos de observar la influencia de la luz sobre ella. Llegamos a la portulacaria Aza, que está, como hemos comentado, a 50 centímetros del ventanal. El fotoperiodo nos dirá si se puede cultivar perfectamente a esta distancia. Recordad que el cultivo en interior más bien es muy difícil. Y ahora nos acercamos a la planta que se encuentra a 3 metros de distancia del ventanal. Y esta es la portulacaria en concreto. Los resultados los veremos más adelante. Y ustedes tendréis que observar si se dan en las mismas condiciones de esta forma de trabajar. Saldrán muchas dudas y resolveremos las preguntas que ustedes realizáis. Que no crece lo mismo una portulacaria en interior que en el exterior. Los climas de cultivo son completamente diferentes. Cuando las reguemos, las regaremos al mismo tiempo, para que las condiciones sean las mismas. Solamente que una está a 50 centímetros del ventanal, cultivo interior, y otra se encuentra a 3 metros de distancia. Ya el tiempo nos dirá las condiciones de cultivo que hemos de tomar en interior. Esta planta es para cultivarla en el exterior. Por cierto, hoy es domingo 13 de mayo. Es la primera toma de contacto. Bueno amigos, ahora vamos a regar las plantas o las portulacarias. Siempre regaremos las dos plantas, ya que las condiciones de riego tienen que ser las mismas para que podamos observar la incidencia de la falta de luz entre una planta y otra. Volvemos a regar otro poquito. Ahora vamos a regar la siguiente planta, la que se encuentra a 3 metros de distancia y esta a 50 centímetros del ventanal. Como he dicho anteriormente, de esas observaciones sacaremos nuestras propias conclusiones y vosotros, que
comentáis que si se le caen las hojas, que si se les ponen amarillas y esas cosas, os lo podréis hacer notar. No es lo mismo un cultivo en interior que en exterior. Bueno, vamos a regar la siguiente planta. Bueno, regamos la planta que se encuentra a 3 metros de distancia del ventanal. Cada vez que reguemos una, regaremos la otra y viceversa, porque aquí lo importante es observar la incidencia en las plantas por falta de luz. El agua sobrante, si en 15 minutos no es reabsorbida por la maceta, la desecharemos. Bien, pues continuaremos con el experimento a 13 de mayo de 2018. Hoy es domingo. Una semana después, estamos a 20 de mayo. Por supuesto, de 2018, hoy es domingo. Ha pasado una semana o 7 días desde que comenzamos el experimento de falta de luz o estrés por falta de luz y riego. La planta que estamos observando en este momento es una Portulacaria afra que se colocó a 50 centímetros del ventanal que está abierto. Y ahora comenzamos a alejarnos un momento para acercarnos a la siguiente planta, que es la planta que se colocó a 3 metros de distancia del ventanal. También es una Portulacaria afra. En la bandeja observamos que hay algunas hojas que han caído. Están semi-amarillas y semi-verdes. Y el aspecto de la planta se está observando que está teniendo pérdida de hojas. Vamos a retirar un momento la bandeja y observar lo que ocurre una semana después de haber colocado la planta a 3 metros del ventanal. Una, dos, tres, 4 hojas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que está aquí y aquí 11. 11 hojas que han caído solamente con un poco de vibración. Volvemos a colocar la bandeja en su sitio. Esta planta realmente no le hace falta regarla, está húmeda, pero tenemos que seguir ampliando la forma de ver cómo influye la falta de luz más un riego excesivo que solemos realizar en las plantas de Portulacaria en el interior de nuestros domicilios. Tenemos los dos tipos de estrés, el exceso de agua y la falta de luz. Bien, volvemos a regar como realizamos la semana pasada. Listo. La planta
que se encuentra a 50 centímetros del ventanal, esta planta sí necesita regarse, ya que la reflexión de calor ha aumentado sobre la planta. Pero si la vibramos, observar que no cae ninguna hoja. ¿El por qué? Aun estando en interior, recibe la suficiente luz. Por lo tanto, el estrés por falta de luz no es excesivo. Lo que sí vamos a observar es que los internudos entre hoja y hoja serán más largos. La planta está perfectamente. Volvemos a regarla abundantemente. Primer riego. Y segundo riego. Observar si se dan las condiciones que ustedes me estáis comentando en vuestro domicilio, que se os caen las hojas, que se os caen amarillas, pero no le encontráis una respuesta adecuada. Y yo os estoy dando la respuesta adecuada. Si la tenéis cerca de un ventanal, la planta va a sobrevivir, solo que los crecimientos van a ser más alargados, mientras que la planta que se encuentra a 3 metros de distancia se va a ver comprometida su existencia si alargamos mucho el tiempo. Hola amigos, buenas tardes. Hoy es lunes 28 de mayo. Me he retrasado un día porque yo pensaba tomar estas imágenes ayer domingo, pero no ha podido ser por determinadas circunstancias. Y entonces estamos en la tarea del estrés por oscuridad, la Portulacaria aspra. Esta es la planta que está a 50 centímetros, o sea, medio metro, de un ventanal muy luminoso. Y aquí tenemos la planta que, si observamos, está perfectamente. Es decir, la Portulacaria, bueno, está con el mismo número de hojas, porque es que no se le ha caído ni una sola hoja. El estrés por oscuridad se da siempre cuando colocamos las plantas en interior con falta de luz. Si está cerca de un ventanal, aguantará mucho más tiempo que si está a 3 metros de distancia de ese ventanal. Y si la colocamos en un rincón con más oscuridad, el proceso siempre se avanza mucho más. Eso sí, los crecimientos, si lo estáis observando, se van alargando. Quiere decir, como no hay una insolación directa sobre la planta, pues entonces los internudos se hacen más largos, mientras que si están recibiendo en el exterior todo el sol que pueda recibir, los internudos se harán más cortos. Pero esa tarea ya la habéis visto ustedes en otros vídeos sobre Portulacaria. Y esta es la planta que se encuentra a 3 metros del ventanal. Os recuerdo que esta técnica es la técnica por estrés de oscuridad o falta de luz. En cercanía podemos ver que todas estas partes traseras de las ramas son hojas que se le han caído. Solamente le quedan en las puntas. Observar aquí. ¿Habéis visto cómo se ha caído? Es decir, tocarla con el rabito, siempre su color siempre suele amarillear, después secarse como aquí y se cae, ¿lo veis? Habéis observado, ¿no? Otra, ¿lo veis? Y siempre ocurre en las hojas traseras y así sucesivamente. La próxima semana
que volveremos a tomar imágenes dentro de una semana, será mucho más abundante. Por eso, cuando ustedes preguntéis por qué se nos caen las hojas, ya tenéis una segunda opción. El exceso de agua, que era una, y la falta de luz, es otra. La otra planta que en el primer vídeo comentamos que la íbamos a dejar en el estrés por sequía, sigue su proceso, pero ella no se resiente, es decir, que matar una portulacaria por falta de agua tiene que estar muchos días, semanas y algunos meses sin agua para que la planta se deshidrate por completo. En todo este tiempo, esta planta no se ha resentido. Lo único que observamos es que los internudos en su crecimiento cada vez están más separados y las hojas más grandes. Ahora la observaremos más en detalle en cercanía. Por cierto, hoy estamos a 14 de junio de 2018. Hoy es jueves. Portulacaria a 3 metros del famoso ventanal comentado. Aquí la luminosidad llega, pero no lo suficiente para el desarrollo de la planta. Como hemos ido observando, ha ido perdiendo hojas continuamente y siempre las hojas traseras. Y si observamos las puntas de las ramas, ya solamente van quedando 2 hojas en las puntas. Y en esta en concreto también ha perdido las 2 hojas de la punta. Es decir, estamos llevando esta planta al límite. Ustedes os tendréis que dar cuenta de lo que le está ocurriendo a vuestras plantas, ya que si la cultiváis en interior, aunque tenga luz, a determinada distancia del ventanal, siempre irá en detrimento del crecimiento natural de la planta. La observamos más en cercanía. Bueno, amigos, pues ya podemos decir que hemos dado respuesta a vuestras preguntas de una forma práctica. Conclusiones que podemos extraer de las imágenes que hemos ido observando. Que la planta portulacaria, que se encuentra a 50 centímetros de un ventanal con las cortinas abiertas, sobrevive perfectamente, pero su crecimiento no es adecuado para adaptarlo a forma bonsái, porque como hemos dicho, los brotes se hacen largos, se van alargando mucho, son brotes que son mucho más finos, entre internudo e internudo, o hoja a hoja, se van alargando. Quiere decir que para sobrevivir la planta perfectamente, pero para darle forma de bonsái no sería adecuado. Bien, vamos a esta planta. Si os la observamos con las imágenes primeras del vídeo, cuando lo hemos comenzado, veréis que estaba muy cargada de hojas. Y las hojas casi han desaparecido todas. Todas, sobre todo de la parte trasera, que es lo que siempre he comentado. Con los excesos de agua
siempre son las hojas amarillentas de la parte trasera las que se van cayendo. Y ante la falta de luz, aunque recibe luminosidad, también son las partes traseras las que se van poniendo amarillas y van cayendo irremediablemente. Y esta recibe luz, pero se encuentra a 3 metros del ventanal, mientras que esta está a 50 centímetros del ventanal. Es la diferencia. También en su crecimiento vemos que, aparte de tirar todas las hojas traseras, los brotes se van afinando mucho, es decir, son muy débiles, y la textura de las hojas son casi deshidratadas, pero sin embargo no presentan la textura de arrugada, pero sí, a la larga, si le damos más tiempo, a 3 metros de distancia del ventanal abierto, irá perdiendo todas las hojas y se quedará como este brote superior que ya habéis visto anteriormente, sin hoja, totalmente sin hoja. Y al no tener hoja no podrá hacer fotosíntesis y con ello pues se morirá la planta totalmente. Esas preguntas me las realizáis ustedes continuamente y yo estoy dando respuestas prácticamente. Bueno, pues amigos, ya lo sabéis, creo que habréis llegado a vuestra propia conclusión y yo solamente me despido de vosotros con un saludo, con preguntas y respuestas prácticas. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo, que continuaremos con este tema. Así, de esa forma iremos sacando nuestras propias conclusiones. Un saludo. Hasta la próxima.